Shabbat Shalom, amados, con ustedes nuevamente conectados desde Chile, desde los montes del Valle de Curacaví, su servidor Osvaldo Calderón, en un nuevo Shabbat, en un nuevo día de encuentro de convocación Kadosh, que es lo que el Padre estipuló justamente para quienes somos su pueblo, quienes somos sus hijos, justamente una vez a la semana en el día de reposo que corresponde a hoy día, día de Shabbat. Amados, bueno, tenemos harto que hoy día vamos a ministrar, pero sin antes empezar, vamos a recordarles nuevamente el que pueden adquirir de forma absolutamente gratuita los libros de estudio, principalmente el primero que hemos hecho claramente por soplo del Ruach HaKodesh, que es el resumen de la escritura de principio a fin, de Bereshit hasta el libro de Apocalipsis. Resumen completo de la escritura con los nombres originales en el hebreo, y claramente después de haber estudiado eso, que nos llevaría un poco de tiempo, por decirlo de alguna forma, porque también tiene 3 niveles de profundidad este libro que está diseñado de esa manera, cosa que vayamos entrando en temas más profundos. Después de haber hecho eso, podemos entrar a este segundo libro de estudio que se llama el primero se llama Conociendo la Vida Eterna y este se llama Luz en medio de las tinieblas. Y es justamente 17 temas que se trabajan a profundidad, y claramente también está considerado y diseñado para quienes son ministros, quienes son hermanos que ya están en la madurez espiritual y claramente van a poder comprender, entender y también a la vez van a poder ayudar ministerialmente a los roé, a los pastores, a los ministros claramente que están en la congregación, porque claramente esos hermanos que son más maduros, lo más probable que sean parte de ese cuerpo de sabios, ¿no es cierto?, de entendidos, de personas maduras que están dentro justamente del ministerio, dentro de la congregación, a los conocidos como los ancianos, que no necesariamente son personas con edad avanzada, sino que también son personas que realmente tienen madurez espiritual y tienen conocimiento de la Escritura, tienen conocimiento del Tanaj, tienen conocimiento de la Torá y claramente tienen conocimiento de los libros y de las cartas que envió Rav Shaul. Amados, bueno, dicho eso, aquí están esos libros que están de libre disposición para aquel que lo desee, y también claramente estos libros van con la explicación y con su maestro de por medio. Claramente usted se puede conectar con nosotros a través de la página de Facebook, y posteriormente eso nosotros se lo enviamos por correo electrónico. Ahora bien, si lo quiere hacer directamente a nuestro correo ministerial, ministerio vengaturreinochile@gmail.com. ministerio vengaturreinochile@gmail.com. Usted lo puede revisar en nuestras páginas, tanto en el canal de YouTube como en el canal de Facebook. Está el correo electrónico. Usted nos envía correo, nosotros se lo enviamos por PDF. Usted tiene la posibilidad de poder descargarlo a su computador. Posteriormente puede imprimirlo, porque realmente funciona muy bien estando impreso, porque usted puede tomar apuntes, ¿no es cierto?, al adverso de la hoja, y vamos revisando la hoja que tenemos al lado de acá, como tenemos la hoja blanca acá, y acá usted va tomando los apuntes y va agrandando aún más todavía su entendimiento y conocimiento espiritual con respecto a lo que está escrito. Bueno, ¿cómo que quiere que le diga? Estamos disponibles a tiempo completo. Nuestro trabajo ministerial va de sol a sol, de luna a luna, por decirlo de alguna forma. ¿A qué me quiero referir? De que no hay problema donde usted esté, porque claramente este mensaje hoy día le damos la gloria al Padre, que no está territorialmente encapsulado solamente en la nación de Chile, sino que en cualquier nación a donde llegue nuestra señal, tanto de Facebook como de YouTube. Así que si usted está en Europa, si usted está en Estados Unidos, en cualquier lugar donde claramente nuestras diferencias de horario no son coincidentes, eso no es un problema para nosotros, de ninguna manera. Usted agenda el horario que usted necesita, y en ese instante, si acaso a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana, a la hora que sea, nosotros vamos a estar ahí dispuestos justamente para poder compartir la palabra eterna de nuestro Padre Todopoderoso, y que claramente está disponible para que usted la pueda conocer, masticar, saborear y sorprenderse, y a la vez tener las experiencias. Amado, esto es una cosa que se lo doy firmado y certificado, porque así ha ocurrido con todas las personas que han tenido el tiempo que se han dado ellos para poder justamente conocer más de la Escritura y claramente conocer más el poder extraordinario que existe en su palabra.
vivir experiencias espirituales extraordinarias de poder, de sanidad, de restauración, cosas que la hemos experimentado los años que hemos estado ministrando, no solamente aquí en Chile, sino también en el extranjero, justamente a través de las señales de internet, y nos conectamos por WhatsApp o por el sistema que usted lo necesite. Si usted tiene Telegram, lo que sea, no es ningún problema, lo hacemos igual y nos conectamos justamente y estamos conversando cara a cara justamente todos los temas y las dudas que puedan existir. Podemos hacer reuniones tripartitas, conectando a otras personas más, otros pastores más, otros ministros más. Se puede hacer, todo es posible gracias hoy día al nivel tecnológico que existe disponible, y eso lo podemos hacer. Sí, tener hermosas reuniones para compartir y para ir revisando claramente en las Escrituras todo lo que el Padre nos quiere enseñar, y claramente cómo nos vas a impactar y va a transformar nuestra forma de pensar y claramente nuestra vida personal individual. Bueno, dicho eso, hoy día ya lo habíamos anunciado de alguna forma durante estas 5 semanas que estuvimos revisando justamente las familias de reino. Ustedes recuerdan que estuvimos revisando durante estas 5 semanas la conducta, la forma, el diseño, todo como está establecido por parte del cielo, por parte del Padre, por parte del Malhut, ¿no es cierto?, cómo deben de conducirse las familias aquí abajo en la tierra conforme a la voluntad del Padre, y lo cual implica también los niveles de responsabilidad que le compete a los padres, ¿no es cierto?, al papá y a la mamá, de cómo trabajar con sus hijos en la casa para que eventualmente ellos realmente sean luz en medio de las tinieblas. Y algo que yo ya venía diciendo y venía comentando es con respecto a la responsabilidad y cuál vendría siendo la función que claramente el padre tiene en casa. Y es justamente lo que yo ya comenté hace tiempo atrás, de que lo íbamos a vivir y que lo íbamos a revisar, y eso es justamente hoy día el tema que vamos a escudriñar conforme a lo que está escrito. Y vamos a ver qué significa ser un Cohen. Porque recuerden que la palabra sacerdote, que en la palabra traducida en el español, es una mala palabra porque es una palabra absolutamente pagana, porque está hablando de los sacrificios de los cerdos. Por eso no es casualidad que sea sacerdote. Entonces, aquí lo quiero llevar justamente al diseño original de lo que implica la palabra Cohen, porque literalmente en el hebreo la palabra Cohen está relacionada con la palabra servicio. O sea, Cohen es un servidor o servir. Ser un Cohen es servir. La pregunta, ¿a quién? Porque, ojo, aquí tenemos que empezar a entender que la palabra Cohen, si es un servicio o un servidor, claramente eso también tiene otro tipo de lectura. Y esta sería, una de ellas, estar bajo la autoridad de. Ser un Cohen, estar bajo la autoridad de, o también someterse a. Es decir, yo me someto a la voluntad del Creador, o bien soy una persona que está bajo la autoridad del Creador, en este caso del Padre, ¿no es cierto?, de Yahweh Elohim Sebaot. Entonces, la palabra Cohen no es solamente un servidor y se ve como muy simple, sí, pero ¿a usted a quién le está sirviendo? Ese es el tema. Porque le digo una cosa, que la palabra Cohen no es de exclusiva traducción o de uso para el reino de los cielos. Lamentablemente también hay servidores de Satanás, y usted bien lo sabe. De hecho, tanto así, la persona que peca le está sirviendo al reino de las tinieblas. La persona que camina en pureza, en kedushá, santidad, siendo un sadik, un justo, ¿a quién cree usted que le está sirviendo? Al Creador, el cual es justo, es omnipotente, es perfecto, es extraordinario, es maravilloso, es kadosh, es santo. Y Él lo que quiere, claramente, que esa imagen que Él tiene se reproduzca acá abajo en la tierra, algo que nosotros ya conocemos y que ya hemos visto que ocurrió en el principio, en Bereshit, ¿no es cierto?, con la configuración y el diseño y el establecimiento de una raza humana a la imagen y semejanza al Padre. Por eso no es casualidad que sea Padre, porque es el creador, ¿no es cierto? De Él procede la vida, de Él proceden todas las cosas, ¿ya? De Él, amado, escuche muy bien esto, de Él procede la eternidad.
De Él procede la eternidad. Él no habita en la eternidad, sino que la eternidad de Él procede. Él no está dentro de, sino que la eternidad está en Él. No sé si logra entender lo que estamos conversando, porque hay que entender que claramente toda esta dimensión tan impresionantemente grande que literalmente muchas veces no cabe muy bien dentro de la mente humana, es Él, el creador de todas las cosas, el creador de la eternidad, el creador de la luz, el creador de las tinieblas, el creador de todas las cosas. Él es nuestro Padre y Él busca de cada uno de nosotros que le sirvamos con corazón contrito, humillado y con corazón alegre. Claramente. ¿Y eso qué implica? Estar conscientes de que esa voluntad, que es su Torá, esa voluntad, que es la voluntad celestial, la voluntad del Padre, es perfecta. Porque Él es perfecto. Y Él lo más que anhela y desea para nosotros es que nos vaya bien, que estemos en shalom, que prosperemos en todas las cosas, porque es el diseño celestial. Yo siendo un ex agricultor, yo no veo que al colocar una semilla, de sea cual sea la especie que ponga en tierra, no prospere. ¿Qué significa prosperar? Crecer. No vayamos más allá, solamente crecer. Yo no veo que dentro de la semilla no haya poder para poder emerger una planta o bien un árbol. Por lo tanto, ¿qué es lo que veo cuando yo siembro una semilla, sea cual sea su naturaleza? Veo prosperidad. ¿Por qué? Porque estoy viendo que está creciendo y está cumpliendo el propósito del diseño de esa semilla. Entonces, si la palabra del Padre son semillas en sí mismas y caen en el corazón de nosotros, ¿qué es lo que debe de ocurrir? Prosperar en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿no es cierto? Lo cual nos va a llevar a que nuestra vida en total prospere, tanto en nuestra salud, porque no claramente la persona que está en salud celestial es una persona que no peca. Por favor, usted revise en la Torá, claramente está escrito, ¿no es cierto?, que las maldiciones vienen por causa de la transgresión de la Torá. Por eso, ¿cuánta cantidad de personas Mashiach le tocó sanar en su época? ¿A causa de qué? Porque estaban conscientes que habían pecado. La conciencia de pecado, ¿quién la establece? ¿Quién la pone? ¿Quién arma el ambiente o, digamos, se suelta la atmósfera para estar conscientes del pecado? El Ruach HaKodesh, ¿no es cierto? Por lo tanto, usted se puede dar cuenta cómo el Ruach HaKodesh, en esa onda expansiva, cuando Mashiach, que era el portador del Ruach HaKodesh, iba tocando las almas y los corazones y las personas entraban en arrepentimiento, y es por eso que querían ser sanas, porque sabían de que no habían conducido su vida de manera correcta. Estaban totalmente fuera, ovejas dispersas. No estaban en sus rediles, estaban dispersas. Y cuando sienten justamente la voz del amado, la voz de su padre, la voz de su pastor, y claramente, ¿qué es lo que hace la oveja cuando escucha la voz de su pastor? Vuelve, ¿no es cierto? Camina hacia él porque sabe que ese pastor, que su pastor, la va a ayudar. Y no es casualidad que lo que nosotros vimos justamente durante todo el periodo ministerial de Mashiach, los 3 años y fracción y medio que dice, ¿no es cierto?, la escritura aproximadamente, vimos cómo se juntaban justamente a escuchar la palabra de Mashiach, que es la palabra del Padre, porque es Elohim encarnado, ¿no es cierto? A escuchar la palabra de vida, a escuchar la palabra de instrucción, a escuchar la palabra de la luz, para sacarlos de las tinieblas y traerlos justamente a su buena, agradable y perfecta voluntad. ¿Por qué estoy haciendo esta introducción? Porque resulta que cuando nosotros estamos entendiendo qué significa para nosotros como varones ser un Cohen en nuestra casa, claramente todo esto va a ir tomando sentido. ¿Por qué? Porque tenemos una responsabilidad. El ser varón no es cualquier cosa, no solamente la persona que provee físicamente o, digamos, de alguna manera también a niveles financieros, monetariamente, que sí, claramente es parte de nuestra responsabilidad. Pero es más allá de eso. No solamente dinero y algunas cosas
fuerza bruta, por decirlo de alguna forma. No solamente eso. Vamos a ir hoy día a conocer el origen, el diseño del por qué hoy día tiene tanta relevancia. Digo hoy día, ¿por qué? Porque claramente en el pasado también la tuvo, pero había un estado de inconsciencia. Sin embargo, ahora, en estos tiempos, y una cosa que quiero dejar sumamente en claro, estamos en un tiempo profético, y esto lo venimos diciendo hace ya bastantes meses, por no decir años. Estamos en un tiempo profético que fue profetizado, valga la redundancia, ¿por quién? Por Pedro, por Kefa, ¿no es cierto? ¿En qué fiesta? En la fiesta de Shavuot, conocido en el griego como Pentecostés. En esa fiesta, él dijo claramente que Mashiach no iba a volver hasta el tiempo, hay un tiempo de la restauración o de la reforma, que es otra forma de decirlo, de la restauración de todas las cosas. Y una de las cosas que no ha estado restaurada y que no ha funcionado como corresponde justamente es el tema del Cohen, o en este caso de los padres, los varones. No está restaurado su responsabilidad, la cual tienen por derecho de haber nacido varón. La mujer tiene también su responsabilidad, ¿no es cierto?, en sus áreas, pero aquí hoy día vamos a hablar con respecto a la cabeza, al rosh, la cabeza del hogar. Y por eso esto es una continuación de alguna manera de lo que estábamos viendo justamente que eran las familias de reino. Y aquí ahora vamos a salir y vamos a enfocarnos y vamos a darle una lupa, ¿no es cierto?, un gran angular a lo que viene siendo la responsabilidad del padre. Y una de las cosas que queremos revisar es los orígenes de muchas cosas que nosotros vemos después a niveles, por decirlo de alguna manera, tribal, dentro de las tribus, y posteriormente con respecto a las responsabilidades y los oficios que se establecieron en el desierto, ¿no es cierto?, a la salida de Mitzrayim, cuando estaban, ¿no es cierto?, ya a los pies del monte Sinaí, ¿no es cierto?, llega la Torá, y viene un montón de disposiciones, ¿no es cierto?, que se van ordenando para quienes iban a trabajar siendo justamente los servidores del Creador en el Mishkan. Bueno, de ahí en adelante vienen muchas cosas, reglamentaciones que las vamos a revisar justamente hoy día, pero eso nos va a dar justamente un gran angular y nos va a amplificar aún más todavía lo que implica el trabajo que debe de hacer justamente un padre, y aquí lo lleva ahora la palabra hebrea, un Cohen, mal dicho sacerdote. Génesis, Bereshit, capítulo 29, verso 34. Lo ubico en el espacio y en el tiempo. Israel, Jacob, ¿no es cierto?, ya casado, se casó 2 veces porque la primera lo engañaron, usted bien sabe, conoce la historia, no fue Rachel, ¿no es cierto?, sino que le entregaron a Lea, que era la hermana mayor, y resulta que usted bien sabe que lamentablemente Rachel, hasta ese momento, ella era estéril, ¿no es cierto?, y quien estaba dando a luz era su hermana mayor, la cual había sido la primera esposa, ¿no es cierto?, que era Lea. Y aquí usted va a ver en Bereshit, en Génesis, capítulo 29, verso 34, vamos a leer lo siguiente. En este caso, Lea, ¿no es cierto?, concibió otra vez, ¿ya?, y dio a luz un hijo, y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. Usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con todo lo que estamos conversando? Tiene mucho que ver. De hecho, aquí está la raíz de la cual el Padre usó, y no fue una casualidad. Los nombres de cada uno de las tribus de Israel, o de los nombres de los patriarcas o de los hijos de Israel, no son una casualidad, son un diseño. Y aquí nosotros vamos a darnos cuenta qué importante fue lo que ella sintió, que claramente todo esto guiado por el Ruach HaKodesh. Y aquí usted se va a dar cuenta de lo siguiente. Concibió y dio a luz, ¿no es cierto?, un hijo, y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo. Pero resulta que la palabra unirá en el hebreo dice así, ahora esta vez y la ve mi marido conmigo. Vuelvo a repetir, ahora esta vez y la ve mi marido conmigo. ¿Qué significa y la ve? La palabra y la ve es se unirá, ¿no es cierto? Pero el punto es lo siguiente, que la palabra y la ve no solamente significa unirá, esto también significa se conectará, se volverá a mí, o más aún todavía,
voy a ir más profundo, porque la palabra está conjugada en estas palabras. Volverá el corazón. Se volverá su corazón hacia mí. Mírenlo, leamos de nuevo, ¿ya? Ahora esta vez se unirá o se volverá el corazón a mí y mi marido a mi amigo. No sé, se lo vuelvo a leer de nuevo. A ver. Ahora esta vez se unirá, ¿no es cierto? Y la palabra unirá es ilabé, pero la palabra ilabé implica, ¿no es cierto?, volver el corazón. Entonces, ahora esta vez se volverá el corazón y mi marido hacia mí, porque le he dado a luz 3 hijos. ¿Se puede dar cuenta? Porque la pregunta es la siguiente: ¿qué lo une usted a su esposa? Es su corazón, no solamente su mente, es su corazón. Pero resulta que el corazón, usted bien sabe la historia y conocemos la historia, que Jacob, ¿a quién amó? ¿A quién eligió en su corazón? Fue a Raquel. Lea ni siquiera la conoció. Después se dio cuenta que, la hermana mayor, sí que bien, ya, sí, pero que la hermana mayor para mí no es tema, sí, es ella. Y yo le dice, ¿no es cierto?, a su tío Labán, yo voy a trabajar por ella los 7 años, etcétera. Y usted conoce la historia de lo que pactó él para poder tenerla como esposa. La pregunta, ¿qué fue lo que ocurrió? Conocemos que fue engañado, fue, manipulado todo y como le dijo Labán, no, acá no es costumbre de que la menor se case antes que la mayor, etcétera, etcétera. Y finalmente le dieron a Lea. Pero resulta que le dice, bueno, ningún problema, te quedas con las 2. Por eso sí que ahora vas a tener que pagar 7 años por Raquel, porque tú pagaste 7 años por la mayor. Usted se puede dar cuenta de toda la manipulación, el entuerto que hubo en ese momento, ¿ya? Pero aquí el punto es lo siguiente: Lea sí realmente amó a Jacob. Lea estaba enamorada de Jacob, se enamoró de Jacob igual. Entonces, indistintamente que él no la había elegido a ella, ella sí se enamoró de él. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que ella estaba buscando? No ser despreciada. Porque claramente, como ella intervino en el corazón de Jacob, claramente Jacob no tenía ningún tipo de responsabilidad para con ella. Su responsabilidad en su amor, en su cariño, era para con quien había elegido, que era a Raquel. Entonces, cuando entendemos esto, mirándolo desde el lado de ella, ¿qué es lo que ella estaba viendo? Que su hermana lamentablemente no estaba teniendo hijos y ella sí estaba dando a luz. Entonces, ¿qué pasa? Dice ella en el verso 34, ahora esta vez hilabé mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. O sea, esta vez su corazón se va a volver a mí porque le he dado a luz 3 hijos. Eso es lo que está diciendo. Entonces, dijo ella, porque le he dado a luz, por tanto llamó su nombre Leví. Ahora, ¿por qué el tema del corazón? Porque resulta que el nombre Leví tiene justamente la palabra lev, que significa corazón en hebreo. Entonces, se puede dar cuenta que no es cualquier nombre, no es casualidad. Entonces, Ilavé se unirá o bien se volverá el corazón. Porque la palabra corazón, que es lev, está incorporada, ¿no es cierto?, encubiertamente dentro de esta palabra. Pero el punto está que claramente el nombre Leví significa uniéndose o, en este caso, volviendo el corazón. Usted dirá, ¿qué tiene que ver con todo lo que tenemos que ver? Tiene todo que ver. Porque aquí usted se va a dar cuenta de que claramente habían 2 hermanos antes de Leví, claramente que era Rubén y Simeón, y que en este caso Leví eran los 3 hijos que le había dado en ese instante Lea a Jacob. Ahora, vamos a saltarnos ya, después de todo esto, nacieron los demás hijos, crecieron todos lindos, se fueron a Misraim. Todo el pueblo, ¿no es cierto?, o la descendencia de Jacob, en este caso de Israel, queda ya claramente viviendo en Misraim durante 430 años, salen de ahí que nosotros conocemos a través de Moshe, ¿no es cierto?, después de todo lo que hemos conocido, y entramos a Éxodo capítulo 19, verso 6, algo que está ocurriendo a las puertas de empezar a recibir claramente la voluntad celestial sobre el pueblo de Israel, que venía siendo la Torá. Y vemos acá en Éxodo 19, verso 6, algo que es fundamental. Y aquí va a hacer conexión con lo que ya vimos en la introducción. Y usted verá acá en Éxodo 19, verso 6, dice así:
Y ustedes, el Padre hablándole a Moshe para que le hable al pueblo, ¿no es cierto? Y ustedes me serán un malhut de Kohanim, un reino de servidores, mal dichos sacerdotes, porque ya nos enteramos que la palabra Cohen significa servidor o servir, ¿no es cierto? Entonces, ustedes van a ser un malhut, un reino de servidores y gente kadosh, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Yo aquí lo que quiero mostrar es lo siguiente: nada nuevo bajo el sol. ¿Por qué? Porque este diseño es el diseño original que se le entregó a Adán y Eva, pero no era necesario decírselos. ¿Por qué? Porque eran imagen y semejanza al Padre. No había pecado, no había transgresión, no habían tinieblas. Por lo tanto, no tenía que decir absolutamente nada porque era cosa de reproducirse en pureza, en autoridad, en gobierno, en kedushá, santidad, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Sabiduría, consejo, etcétera. Imagen y semejanza. Pero viendo y considerando todo lo que había ocurrido, el Padre bien sabe que Él tenía que escoger dentro de la humanidad, y cuando hablamos de humanidad estamos hablando de los que tienen la simiente del Padre, no la simiente de la serpiente, por supuesto que no, de los que tienen de la simiente del Padre, y ahí vemos, ¿no es cierto?, el hilo de conducir, ¿no es cierto?, que llegamos a Noé, de Noé viene Shem, y de Shem claramente desciende Taré o Teraj, ¿no es cierto?, en hebreo, que vendría siendo el padre de Abraham. Y de ahí conocemos la historia hasta lo que estamos en este momento. Entonces, ¿qué ocurre? Acá usted se puede dar cuenta que el diseño del Padre es que sean personas que le sirvan a Él. Algo que Adán, antes de transgredir la Torá celestial que tenía en ese momento en Edén, él era un servidor absoluto. Ni siquiera había una alternativa de no servirlo porque no existía nada más en Edén. Hasta que conocemos la historia, apareció Hasatán, ¿no es cierto?, encarnado en una serpiente, y conocemos la historia. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora hay que decirles, ustedes tienen que ser servidores míos, porque yo soy su rey de partida, y además de ser su rey, también soy el creador de los cielos y de la tierra. Y todo lo que existe, a la vista y no a la vista, yo lo hice. Entonces, por lo tanto, ahora ustedes me van a hacer un malhut, un reino de Kohanim, servidores y de gente kadosh. Estamos hablando que aquí viene el rediseño original de lo que no se pudo cumplir con Adán y con Eva. Ahora, seguimos avanzando. Ya tenemos claro lo que pasó en el pasado, ¿no es cierto?, con respecto a los hijos que tuvo Lea con Jacob. Y aquí nos estamos centrando en Leví. Por lo tanto, Números capítulo 3, verso 5. Aquí vamos a leer un poco más. Dice así: y Yahweh habló a Moshe diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del Cohen Aarón para que le sirvan y desempeñen el cargo de él y él en cargo de toda la congregación delante del Mishkan de reunión para servir en el ministerio del Mishkan. Y guarden todos los utensilios del Mishkan de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel y ministren en el servicio del Mishkan. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan las labores de Kohanim, de servidores, ¿no es cierto? Y el extraño que se acerque morirá. Es decir, aquí no hay nadie que está autorizado a tener el contacto de las cosas sagradas, las cosas que son santas, sola y exclusivamente la tribu de Leví. Yo no sé si usted recuerda en un momento que el arca, ¿no es cierto?, fue devuelta por los filisteos, no, estoy equivocado. Pero sí, en un momento el arca la iban llevando en un transporte, ¿no es cierto?, en un carruaje, y una persona levantó la mano para que no se fuese a caer el arca porque veía que se venía cayendo, y puso la mano para que no se cayera el arca. La pregunta, ¿hizo lo correcto? A la vista de cualquier persona natural hizo lo correcto, pero el punto es lo siguiente: no era de la tribu de Leví. Pregúnteme qué fue lo que pasó. Lo que está escrito aquí: y el extraño que se acerque morirá. Literalmente, él tocó el arca y él no estaba dentro del plan del Padre que la tocara, y murió. Pero el arca no se cayó. Es que el tema no es que el arca tampoco se iba a caer. Se lo digo al tiro. El arca no se iba a caer.
El punto es lo siguiente, que lo que se está mostrando ahí en ese momento es que una persona transgredió el mandamiento. Ese es el tema. No es que el arca, que se cae, no se cae, que el carruaje, que las piedras, no estamos hablando de eso. Pero ¿cómo se dieron cuenta los otros levitas? Ese no es el tema. El punto es lo siguiente, que aquí hay que tener sumamente claro, el Padre es un Elohim celoso. Y resulta que también es juez. Entonces, por lo tanto, si alguien, por mucha buena voluntad, por decirlo de alguna manera, hace algo que no le es lícito, no le está permitido, pero a la vista de cualquier ser humano común y corriente, estuvo bien lo que hizo, lamentablemente no es así la mirada celestial, porque lo que el Padre requiere y necesita y desea de nosotros es la obediencia. Recordemos que la palabra emuná tiene 3 definiciones, las cuales encierran un todo sumamente grande e importante para el Padre, que es creer, confiar y obedecer. Entonces, por lo tanto, dentro de la palabra emuná, mal traducida como fe, porque eso no dice nada mucho, ¿no es cierto? Hoy día, entendiendo en el hebreo qué significa la palabra emuná, es creer, confiar y obedecer. Y resulta que esta persona no estaba obedeciendo, es decir, estaba fuera de la emuná. ¿Se puede dar cuenta? Y lamentablemente muere. Bueno, sigo avanzando. Verso 11, ahí estamos leyendo Números capítulo 3, verso 11. Y habló además Yahweh a Moshe, diciendo, y esto es sumamente importante que ponga mucha atención a lo que usted va a leer y lo que vamos a oír, porque aquí se explican algunas cosas que en algún momento quizás ni siquiera nos cuestionamos, pero todo tiene un porqué. Observe lo siguiente. Y habló además Yahweh a Moshe, diciendo, he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. En lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel. Serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Mizraim. Desde ahí en adelante el Padre tomó la decisión de que los primogénitos iban a ser para él, pero de los de la casa de Israel. Claramente, ¿ya? Hice Kadoshim, santos, para mí a todos los primogénitos en Israel. Así de hombres como de animales, míos serán. Entonces, vuelvo a repetir acá. Dice, porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, de Mizraim. Hice Kadoshim, santos, para mí a todos los primogénitos en Israel. Así de hombres como de animales. Míos serán, yo soy Yahweh. Pero el punto lo siguiente es que él cambia aquí a todos los primogénitos de todas las tribus y los reúne a todos en una sola tribu. Y eso que era de él, que iba a ser para él, solamente la toma de la tribu de Leví. Entonces, la tribu de Leví está haciendo un reemplazo de las otras 11 tribus, de los primogénitos de las 11 tribus. Entonces, deja solamente el orden para el tema levítico, que hoy día se llama así, ¿no es cierto? El tema de los servidores o de los Kohanim, ¿no es cierto? Solamente a una sola tribu. Y aquí vuelvo a repetir para que se pueda volver a entender. He aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en reemplazo de todos los primogénitos de los nacidos de los hijos de Israel. ¿Se fija? Él hace un cambio. Y él mismo lo está haciendo. Voy a cambiarlo. Lo vamos a dejar de esta forma. Entonces, el punto es lo siguiente. Si usted se puede dar cuenta acá, conocimos el origen de la palabra del nombre Leví, donde está puesto el corazón. ¿Y qué fue lo que dijo justamente Lea en su momento? Y la ve. ¿Y eso qué implicaba? Se volverá hacia mí el corazón de mi esposo, ¿no es cierto? Bueno, resulta, amado, que no es una casualidad de que posteriormente el Padre haya decidido de que solamente la tribu de Leví, ¿no es cierto?, iba a ser la tribu de Kohanim. ¿Por qué? Porque la responsabilidad y la función de la tribu de Leví es volver el corazón del pueblo al Padre. ¿Se da cuenta? Es maravilloso. Entonces, no es una casualidad de que nosotros, como varones, como padres, seamos los Cohen, los Kohanim, los servidores, porque mi responsabilidad es volver el corazón de mi casa
al Padre. Es unir la tierra hacia el cielo, o bien los cielos y tierra. Esa es mi responsabilidad como varón, como Cohen. Ahora, vamos a irnos a Deuteronomio, capítulo 21, verso 5. Deuteronomio 21, verso 5 dice así: entonces vendrán los Coanim, hijos de Leví, porque a ellos escogió Yahweh tu Elohim para que les sirvan y para bendecir en el nombre de Yahweh, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Es decir, de alguna forma ellos van a ser la tribu de jueces, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? O los tribunales, ¿no es cierto?, de la nación van a estar justamente bajo la responsabilidad ¿de quién? De la tribu de Leví, de los Kohanim. Ahora, observe, dice acá, para bendecir en el nombre de Yahweh, es decir, para yo producir una bendición como Cohen, ¿no es cierto?, porque soy de la tribu de Leví, y también por la palabra de ellos se decidirá. Es decir, van a establecer justicia. Ellos tienen la responsabilidad de establecer justicia en medio del pueblo. Dice claramente acá, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Es decir, cualquier circunstancia irregular, ¿no es cierto?, cualquier tipo de altercado, como usted lo quiera llamar, dentro de la congregación, ¿quién es el responsable de dar un veredicto de justicia y ordenar lo que está desordenado? Es el levita, ¿no es cierto? El levita, porque el levita está considerado parte, ¿no es cierto?, de los servidores, de los Kohanim. Ahora, voy aquí a algo, ya lo avancé hace unos segundos atrás, pero aquí lo voy a entregar de manera un poquito más, por decirlo de una forma más ordenada, y para que usted, si quiere, puede tomar apuntes sin ningún problema. El padre, claramente, que es el Cohen, es decir, que es el servidor de Elohim para su casa, o sea, es decir, yo como varón soy Cohen, soy un servidor del Creador, acá abajo en la tierra, para la casa que está bajo mi responsabilidad. En el pasado la tribu completa de Leví tenía la responsabilidad de ministrar todo el pueblo, es decir, a las 11 restantes tribus, ¿ya? En este caso particular, el Cohen, que es el padre, ¿no es cierto?, de la casa, es el servidor de Elohim para su propia casa. ¿Y eso qué implica? Implica claramente ser cabeza. Aquí estamos hablando de un patriarcado, claramente. Un matriarcado no cabe dentro de esta conjugación espiritual del reino. Es cabeza, es ejemplo en conducta, en oración, intercesión, corrección, decisión, dirección, consejo, sabiduría. Claramente hay muchas más atribuciones y muchas más responsabilidades que tiene. Le estoy dando solamente un poco para que pueda entender el peso que implica ser un Cohen, y claramente, por lo tanto, también a la vez viene siendo pastor y maestro de la Torá en su casa, claramente comenzando por la esposa. Por lo tanto, cuando los niños vienen, claramente ella ya está bajo el entendimiento y el conocimiento de la escritura de la Torá para saber cómo conducir a los niños cuando nazcan. ¿Se puede dar cuenta? Entonces, ese es el trabajo y la responsabilidad que nos compete a nosotros como varones. Hay que tener tiempos de estudio claramente y de meditación de la escritura. No solamente leerlo, no, estudiarlo. ¿Qué es lo que dijo Mashiach? ¿Qué es lo que dijo el rey? Escudriñen, es decir, investiguen, mediten, revisen, no se queden con lo que está escrito, vayan más allá, pregunten. El padre nuevamente tiene la responsabilidad de volver el corazón de su casa al padre. El padre de la casa, el padre natural, el biológico, el papá, tiene la responsabilidad de volver el corazón de la casa al Malhut, al reino, al Creador, al Rey de Reyes. ¿Se da cuenta? Esa es nuestra responsabilidad. Por eso cuando estamos hablando de las familias de reino, es tan importante el entender el diseño que existe a niveles de matrimonio, y hoy día estamos amplificando a lo que viene siendo la cabeza, que viene siendo justamente el Rosh, el padre, ¿no es cierto?, de la casa. ¿Cuál es la responsabilidad que él tiene? Vamos a irnos a Malaquías, por favor, capítulo 3, verso 13. Vamos a ver algunas cosas aquí que
son no menores y que son realmente importantes de entender para cómo lo ve el Padre con respecto a nosotros. Malaquías capítulo 3, verso 3 en adelante. Sus palabras contra mí han sido violentas, dice Yahweh. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Han dicho, por demás a servir a Elohim. Por demás a servir a Elohim. ¿Qué aprovecha que guardemos su Torah y que andemos afligidos en presencia de Yahweh Sebaot? Decimos pues ahora, bendecidos son, escuche muy bien esto, los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Elohim y escaparon. Ese es el pensamiento del pueblo de Israel en su época, estoy hablando de la época de Malaquías. Y el verso 16 dice, entonces los que temían a Yahweh hablaron cada uno a su compañero, y Yahweh escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Yahweh, para los que temen a Yahweh y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Yahweh Sebaot, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces se volverán y discernirán la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Elohim y el que no le sirve. Se puede dar cuenta lo importante de la responsabilidad, no solamente nosotros como varones, sino que de todos quienes somos sus hijos, servirle al Padre y no servir a las tinieblas, y eso implica transgresión de la Torá, pecado, como usted lo quiera llamar. Vamos a hacer su especial tesoro. Ahora, estas palabras, aquí yo les quiero mostrar algo que es impresionantemente conectado con palabras de Mashiach. Diré, pero ¿qué? ¿De todo lo que leyó qué cosa? Verso 17 de Malaquías 3 dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Yahweh Sebaot, en el día en que yo actúe. ¿Qué fue lo que dijo Mashiach? El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Es decir, el día en que Él actúe con juicio sobre el planeta, claramente Él nos va a rescatar. Y aquí es lo que ocurre acá. Ahí viene lo que nosotros conocemos como el gran rescate. El rapto que le llama el sistema religioso. El gran rescate. Ahí está. El día en que yo actúe. Porque fíjense lo que dice acá. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. A su hijo que le sirve. Porque claramente, amado, usted bien lo sabe, y Rav Shaul también lo dijo, esta carne que me hace pecar. Pero estoy consciente del pecado y trato de no hacerlo. Rav Shaul dijo claramente, lo que no quiero hacer, eso hago. Rav Shaul, el apóstol Pablo dijo, lo que no quiero hacer, eso hago. Es decir, él mismo se encontraba claramente no con pecados grandes, sino que ya él conociéndose, porque cuál era el gran, entre comillas, pecado que podía, que de hecho se entiende en la escritura que tenía Rav Shaul, era el orgullo. Entre comillas, un poquito arrogante. ¿El mismo acaso nos dice que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener? Es decir, no sea grande. Usted tiene una medida de 8, es 8, no es 12, no es 10, no es 9, es 8. Usted quédese en su puesto, en su lugar, y opere y funcione y haga lo que tiene que hacer en su lugar. Pero no sea grande, no sea arrogante, en el fondo eso viene siendo, altivo, que es la otra palabra. Entonces, el problema que tenía Rav Shaul era su ego fuerte, ¿no es cierto?, su arrogancia. ¿Y por qué? Porque él conocía no un idioma. Recuerda lo siguiente, él no solamente conocía el hebreo, también manejaba fuertemente el latín, ¿ya? Tanto así que él mismo dice que tenía ciudad romana. Ahora, le pregunto, ¿manejaba griego? Por supuesto que sí, porque ya los griegos habían pasado, y manejaba el griego, que era como el idioma internacional de la época. Entonces, amados, no solamente hebreo, no solamente arameo, sino que también sabía latín y también sabía griego. Tanto así que las cartas a las comunidades israelitas que están en la diáspora, que estaban en sectores que estaban justamente por parte de Grecia, carta a Corintios, Filipenses, etc., eran en griego. Para él no era ningún problema escribirlas en griego.
¿Se puede dar cuenta? Entonces, él mismo tanto así dice, oye, yo me puedo jactar de que tengo más lenguas que todos ustedes. ¿Se acuerda de ese pasaje? En Corintios. Yo hablo más lenguas que todos ustedes. Entonces, se puede dar cuenta que en sí tenía ese tema. Por eso el Padre le envía un demonio a bofetearlo. ¿Se acuerda? Dice que le dice al Señor, ¿no es cierto?, que sácame por favor, ¿no es cierto?, del aguijón de la carne. El Padre, el Mashiach, le dice, ¿no es cierto?, claramente, bástate mi gracia, ¿no es cierto? Pero resulta que después él mismo se dio cuenta de que le había enviado un demonio, un mensajero de Hasatán, para que lo bofeteara, para que él no se fuera a enorgullecer por sobremanera. Ese era el pecado de Rab Shaul. Pero estamos hablando de eso, no estamos hablando de que pornografía, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de cosas que cada vez que usted va purificándose, se va dando cuenta que hay cosas que no. Una mirada, un pensamiento, esas cosas que el enemigo tira los dardos, que usted ya sabe, esas cosas uno las tiene que resolverlas inmediatamente. Llevo todo pensamiento cautivo en obediencia a ti, mi rey, cuando llegan pensamientos que no son kadosh, que no son puros. Es que hay un vecino que me gustaría... tampoco un pensamiento puro, ¿se fija? Entonces, aquí hay que entender eso. A medida que uno va creciendo en pureza, le es más fácil discernir y reconocer claramente lo que no es puro, lo que no es kadosh. Entonces, por lo mismo, en este caso particular, vuelvo a repetir, el hijo que sirve al padre, pero se puede tropezar igual, indistintamente de que es santo, por supuesto que sí, pero lo que tenemos que nosotros llegar es a la perfección. Eso implica, dentro del camino de Kedushá, de santidad, el que no me tropiece. Ese es perfecto. Tanto así que lo dijo el Padre, se lo dice a nuestro padre Abraham. Le dice, anda, ve delante de mí, sé perfecto. No le dijo, seas kadosh, sé santo, no le dijo eso. Sé perfecto. Entonces, dentro de la Kedushá, dentro de la santidad, está el camino de perfección. Eso implica madurez. Usted ya sabe reconocer, sabe cómo reprender, sabe cómo colocarle límites a las tinieblas, sabe cómo hacerlo, porque no es un neófito, no es un niño. Entonces, los niveles de madurez van dando claramente temple. Ya no dice cualquier cosa a la que se le viene a la mente, no. Usted medita, es prudente, etcétera, es madurez. Entonces, por lo tanto, la perfección va dentro del camino de la madurez. Ahora, por eso dice acá claramente... Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Yahweh Sebaot, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Yo le pregunto, ¿en qué instante usted empezó a servir al Creador? ¿Se acuerda? En el momento que hizo Teshuvá, en el momento que usted se le entregó la Besorá, el mensaje de salvación, las buenas noticias del Malhut. En ese instante, cuando usted recibió las buenas noticias, sabiendo que Mashiach, sí, Yahshua era él efectivamente el Mashiach, y que yo tenía que hacer Teshuvá, arrepentirme de mis pecados, mi transgresión contra la Torá, y abrir mi corazón, mi lev, ¿no es cierto? Mi corazón, mi lev, para recibir a Mashiach, como a Yahshua, ¿no es cierto? Como mi Señor, como mi Adón, ¿no es cierto? Y Salvador. En ese instante yo empecé a servir, porque nací de nuevo, por lo tanto puedo empezar a servir conscientemente al Padre de las luces, al Creador. ¿Eso qué implica? Me volví a la Torá. Ahí estoy sirviendo. ¿Me he podido tropezar? Por supuesto que me he tropezado durante todos estos años. Absolutamente que sí. Pero claramente pido perdón y no lo vuelvo a hacer. Y si insisto en eso, digamos, si mi alma o mi tropiezo insiste en la misma piedra, por decirlo de alguna manera, claramente tengo que pedir al Padre una liberación en relación a ese tema. Eso es para otro momento lo que vamos a profundizar en eso con respecto al tema de liberación. Pero estamos hablando de eso, pero es conciencia, es decir, madurez. ¿Se puede dar cuenta? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer acá? Y serán para mí especial tesoro, dicho Yahweh Sebaot, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces se volverán y discernirán la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Elohim y el que no le sirve. ¿Y a quién le sirve la persona que transgrede la palabra del Padre? A las tinieblas, ni más ni menos. Entonces usted se puede dar cuenta que una persona, un hijo, un varón,
¿no es cierto?, que está haciendo lo correcto, pero se puede tropezar en algún momento, por supuesto, no deja de ser hijo. ¿Por qué? Porque está consciente. Si se tropieza y le da lo mismo y no hay teshuvá en su corazón, perdón, ahí ya hay algo que no está bien. Hay algo que no, algo está pasando ahí. Y vuelve a pasar algo, y vuelve a pasar algo, y él no hace teshuvá, algo está ocurriendo ahí. Hay un infiltrado de las tinieblas en la mente y en el corazón de esa persona. Sigo avanzando. Mateo, capítulo 4, verso 8. Vamos a ver un pasaje acá donde tenemos justamente a nuestro rey, Mashiach. Mateo 4, 8 dice así: esta vez le llevó el enemigo a un monte muy alto. ¿Se acuerda cuando Mashiach sale de de haberse sumergido, ¿no es cierto?, en las aguas con su primo, en este caso, ¿no es cierto?, con Yohanan, el que sumerge, y él se va al desierto y es tentado por el enemigo? Bueno, estamos en ese pasaje, y otra vez le llevó el enemigo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Palabras de Mashiach vienen ahora. Entonces Yeshua le dijo: vete, Satán, porque escrito está: a Adonai tu Elohim adorarás y a él solo servirás. ¿Se da cuenta? Cuando yo estoy sirviendo al Padre solamente, el enemigo no tiene cabida. Pero si usted en algún momento llega a producir una transgresión con respecto a la voluntad del Padre, que es buena, agradable y perfecta, usted está sirviendo a las tinieblas. Así de simple. Por eso es tan delicado el pecado que es consciente, a lo que se le conoce también como, ¿se acuerda usted cómo se llama el pecado consciente? No peco así, pero no importa. ¿Se acuerda cómo se llama, no? ¿No es cierto? Es una transgresión voluntaria, o sea, la persona está consciente que está pecando. Ahí hay un problema que ¿cómo es posible eso? ¿No es cierto? O sea, sabe que está pecando y le da lo mismo, lo hace igual. ¿No es cierto? Entonces, esas personas, claramente hay algo ahí que no está bien, que les da absolutamente lo mismo. Entonces, a él solo servirás. Yo no voy a servir a las tinieblas. Yo no voy a servir a las tinieblas. Entonces, vuelvo a mostrar acá. Vete, Satán, porque escrito está: a Adonai tu Elohim adorarás y a él solo servirás. Es que no hay a nadie más a quien servir, a no ser que usted esté tibio. ¿Se acuerda cuando hablamos de los tibios? A no ser que usted esté tibio. ¿Qué fue lo que dijo Mashiach? Más vale que seas frío o caliente, pero nunca tibio, porque si no te voy a vomitar. Entonces, amado, uno tiene que entender claramente la definición de nuestra vida, porque lo que nosotros estamos poniendo en juego literalmente es la vida eterna. Yo no sé si usted ha comprendido eso. Todos los días nosotros batallamos para caminar en un camino recto de justicia, perfecto delante del Padre. ¿Por qué? Porque Él a mí me entregó un camino de vida y vida eterna. Ahora, si yo me desvío de ese camino y finalmente me pierdo del camino, claramente la vida eterna no va a existir para nosotros. Entonces, la persona que prevarica, que vendría siendo la persona que peca deliberadamente, ahí tiene un problema de conciencia. Absolutamente hay algo que no anda bien. Hay un virus, por decirlo de alguna forma, que está pasando en su mente, en su corazón. La prevaricación corresponde justamente a pecar deliberadamente, pecar consciente. Sí, peco, ¿y qué? No. Eso los hijos de la serpiente lo pueden hacer, pero los hijos de Elohim no. Ahora, sigo avanzando. Mateo capítulo 6, verso 24. Mateo capítulo 6, verso 24 dice así: ninguno puede servir a dos Adonim, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Elohim y a las riquezas. Servir a Mamón, que viene siendo justamente el Dios de las riquezas. El punto es lo siguiente: servir al Dios de las riquezas, que solamente tiene riquezas y nada más que eso, y servir a Elohim, que tiene todas las riquezas del universo, más todo lo demás. Yo creo que una persona que, aquí no estoy hablando de una persona espiritual, una persona que es medianamente sensata, ¿a quién va a servir? Pues sin embargo, usted se puede dar cuenta cuando el corazón de las personas son materialistas.
se conforman o anhelan o desean solamente las cosas materiales. Y eso, ¿sabe lo que ocurre? Es parte no solamente de todos los espíritus que usted pueda pensar que pueden estar en esa persona, es que también es falta de identidad. ¿Sí? Una persona que le falta identidad cree que es alguien por lo que tiene. Es decir, tengo un auto más grande, o tengo una camioneta más grande, o un auto más nuevo, o vendo esa casa y me compro una más grande, etc. Las cosas, es por falta de identidad. Él cree que con eso él va a ser alguien para la sociedad, ¿no es cierto? Porque claramente su mirada está puesta ¿dónde? En la tierra. No está puesta en los cielos que son eternos. ¿Se puede dar cuenta? Entonces, aquí se puede dar cuenta que el Padre está mostrando también. Ahora, en este caso particular, Mashiach dice, ninguno puede servir a dos Adonim, no sé, dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Elohim y a las riquezas. Es decir, amado, cuando usted está sirviendo al Padre, se le añaden todas las cosas. Yo no sé qué más quiere. Se le añaden, se le pegan. Usted es como un imán. Usted tiene, entre comillas, se produce como un poder de atracción de las bendiciones. Porque está escrito, yo te bendeciré, y la palabra bendición es muy amplia, no es solamente dinero, es muy amplia, en la medida que yo camine en la voluntad del Padre. ¿Qué fue lo que dijo Mashiach también en Mateo capítulo 6, verso 33? Busquen primeramente el Malhut de Yahweh y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Entonces, usted sí está caminando en la voluntad del Padre, está viviendo Shabbat, está viviendo las fiestas, es decir, está caminando en los mandamientos, aparte de ser puro, estar en santidad, etcétera, etcétera, todo un trabajo que ya se hizo anteriormente, pero de ahí en adelante, semana a semana, y en las 7 fiestas solemnes, que son convocatorias Kadosh, ¿no es cierto? Son convocatorias santas, claramente usted está viviendo la voluntad del Padre. La consecuencia de eso, ¿qué cree usted que va a hacer? Que se le van a añadir las cosas. Pero si usted está buscando el dinero, hacer un buen negocio, porque el tema es el dinero, hacer un buen negocio es lo que debe de hacer, no ninguna cosa grande del otro mundo. Porque claramente el Padre le va a pedir cuenta a usted de todo el dinero que le ha entregado. Y usted tiene que hacerlo rendirlo, tiene que usted hacerlo crecer. Pregunto, ¿qué pasó con esa parábola que nosotros conocemos de los talentos? Que la palabra talentos es el nombre de una moneda, no es una parte intelectual, es el nombre de una moneda que había en la época. ¿Ya? Entonces el punto es lo siguiente, el papá lo que quiere es que prospere y usted haga crecer todo lo que le da. Hablamos al principio justamente de esta enseñanza con respecto al tema de la semilla. La semilla tiene que prosperar, tiene que crecer. Si usted le entregan dinero, tiene que multiplicarlo, por supuesto que sí, pero no sea un afán, no sea el propósito, no sea su vida el tema del dinero. ¿Vamos bien? Vamos a ir cerrando. Mateo 20, 25, dice así, entonces Yeshua llamándolos dijo, saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Vuelvo a repetir, el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo. Como el Hijo del Hombre, el Ben Hadam, ¿no es cierto?, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es decir, lo que él estaba mostrando justamente ahí es ser un Cohen, un servidor al Padre, y que tenía que claramente servir, ¿no es cierto?, al pueblo. ¿Qué es lo que hacían los levitas? Exactamente lo mismo. Pero resulta que Mashiach es de la tribu de Judá, no es de la tribu de Leví. ¿Se fija? Porque claramente aquí se encierran un montón de cosas que el Padre de antemano ya venía ordenando, venía preestableciendo. Una tribu que sirve, pero luego iba a venir una descendencia de la tribu de Judá para gobernar. ¿Se fija? Y en este caso particular, Mashiach también, como el cordero, ¿no es cierto?, de Elohim, para el Yom Kippur que iba a hacer él, ¿no es cierto?, en su muerte, también él tenía que ser a la vez el Cohen Gadol,
¿no es cierto?, el gran sacerdote, ¿no es cierto?, el sumo servidor, ¿no es cierto?, el que tenía que poner también ¿se acuerda de la vaca roja, la vaquilla roja, ¿no es cierto?, el novillo rojo, que él tiene que colocarse la sangre y la muerte de ese novillo por el Cohen Gadol. Bueno, en este caso particular, Mashiach hizo en su propia sangre, él fue el Cohen Gadol y a la vez también fue el cordero para la expiación de los pecados, y también el mismo cordero que también puso la sangre sobre los dinteles de las puertas en Mitzraim, ¿no es cierto?, la noche que salimos de Egipto. Entonces, todas estas cosas hablan claramente de lo que implica el servicio, y el servicio implica claramente humildad, porque un servidor no es arrogante, y un servidor del Padre claramente va a tener también los rasgos del Padre, imagen y semejanza del Padre, la humildad. ¿Por qué? Porque hay identidad. Amados, espero que esto les haya abierto un poco más el entendimiento de lo que implica ser un Cohen y lo que implica el tema de salir, el sistema de Coanim sale de la tribu de Leví, la cual tiene la responsabilidad de volver el corazón del pueblo al Padre. Un abrazo desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor, Osvaldo Calderón. Shalom.